El tema de esta sesión versa sobre las conductas de riesgo en la enfermedad y la posibilidad de una moralidad sexual. Una vez que ha quedado esclarecido el concepto moralidad, brevemente en la exposición que les hice hace un momento, quiero establecer desde el inicio de esta cápsula que no hay una posibilidad para tal cosa como una moralidad sexual, si la entendemos como un conjunto de consideraciones morales que han de regir la práctica y las relaciones sexuales, sobre todo si se intenta aplicar esta moralidad en ausencia de razones de un tipo apropiado que la sustenten. Pero esto no significa que el tema carezca de una dimensión compleja, como se habrán dado cuenta durante los textos que son muy breves, pero creo bastante sustanciosos. De hecho, este tema es complejo en el sentido de que los actores sexuales son especialmente propensos a suscitar problemas morales que atañen a cosas como la confianza y su abuso entre personas, la explotación, la indiferencia o incluso la malicia en cuanto a los intereses y el bienestar de los demás. Todo esto puede entenderse en el contexto de la centralidad y complejidad del papel de la sexualidad en la vida de un ser humano. Algo en común en los dos textos que leyeron es que ninguno de los autores consideran que todos los actos sexuales están motivados por un deseo reproductivo, ni que invocar la noción de placer sexual ofrece algo que parezca o que aparente ser una comprensión razonable y sistemática de los extraordinariamente diversos, muchas veces oscuros, objetos del deseo sexual, ¿no? Echando mano ambos de sus distintas formaciones profesionales, ¿no? Tanto Carlos Bonfil como Samuel Ponce de León, pues se interesan en un mismo asunto, y es el conocimiento que tenemos en la actualidad de las formas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y de cómo prevenir que se siga transmitiendo. Estas dos lecturas, que se centran en este caso sobre un tipo específico de virus, podemos extrapolarlas a algunas reflexiones sobre el virus que estamos padeciendo hoy. Es interesante porque estos dos textos fueron escritos en medio de algunos programas de salud bastante exitosos y no en medio de la vorágine que estamos viviendo hoy. Aunque hace un momento estaba viendo algunas particularidades de este programa de nueva normalidad del presidente, donde aparentemente estamos saliendo, pero en realidad no estamos muy seguros de ello, ¿no? Entonces, a partir de un planteamiento que hace Ponce de León en su texto, este planteamiento es cómo se puede entender y qué se puede hacer acerca de la persistencia y tal vez el aumento de actividades sexuales que involucran un alto riesgo de contraer VIH, pues pensemos también que este alto riesgo no es solamente para uno, sino también para los demás. Otra cuestión que sale a relucir es que hay algún argumento aceptable en apoyo de la propuesta que menciona Samuel Ponce de León de exigir a los recién infectados alguna aportación económica a los costos de su tratamiento. Bueno, pues recordemos que en su texto, Ponce de León pone sobre la mesa de discusión el problema de un sistema sanitario basado en el copago para atender este tipo de pandemias. Y ojo, este texto, pues, como lo menciono, es muy interesante porque pone el dedo en la llaga 5 años antes, es publicado en 2015, de que se nos viniera encima la situación que vivimos actualmente con el COVID-19, sobre la posibilidad de atender una crisis sanitaria por una enfermedad viral. Cuando Samuel menciona el sistema de copago, se está refiriendo al sistema actual de salud pública en México, en el que los derechohabientes realizan aportaciones económicas, pero que en realidad estas aportaciones que hacen, pues no cubren la totalidad del servicio para ellos ni para toda su familia. En realidad la mayor parte de este costo lo cubre el Estado, es decir, es un servicio subvencionado. Una parte la cubre sí el derechohabiente y la otra, la mayor parte, pues el Estado. Ponce de León, más que proponer, deja abierta la discusión sobre si este pacto social, que es el sistema de copago,
debe aplicarse a todas las enfermedades. Específicamente se pregunta, ¿debe aplicarse para aquellas enfermedades que él denomina prevenibles? Y no, aquí no solamente está hablando del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino para otras enfermedades como el alcoholismo o el tabaquismo. ¿O es que la persona que ha enfermado por conductas de riesgo es quien debe asumir los costos de su enfermedad? Aquí quiero que quede claro a qué se refiere él con enfermedades prevenibles, ¿no? El alcoholismo, bueno, es una enfermedad que alguien puede adquirir por su decisión, es algo que pudo prevenir, lo mismo que el tabaquismo, pero al final se enfermó porque persistió más en una conducta de riesgo que en la prevención de esta condición que lo ha llevado a un cuadro patológico crónico. Entonces, Ponce de León pone sobre la mesa la discusión si es esta persona quien debe cubrir los costos. En el actual sistema que él menciona de copago, el derechohabiente realiza estas aportaciones, pero como ya dije, es el Estado quien cubre la mayor parte, ¿no? Ustedes, si están cubiertos, ya sea, en este caso por la universidad, tienen derecho al seguro social, pero no sé si también alguno de ustedes, por parte de sus padres, estén cubiertos, no sé, por el ISSSTE, o bueno, ahora tenemos el INSABI. Quizá Ponce de León piensa que en un nuevo, que se desarrolle para este tipo de casos de enfermedades prevenibles, pues se desarrolle un nuevo e hipotético sistema de copago y que sea el derechohabiente el que aporte la mayor parte y el Estado solo cubra los remanentes. Para algunos pensarán que el Estado pues es quien debe proveer el servicio de atención médica, aunque sean este tipo de enfermedades prevenibles. Principalmente porque este servicio de atención médica para enfermos de VIH, pues si no se les atiende, se va a seguir transmitiendo y propagando, y se convierte en un problema muy serio de salud pública. Bueno, pues sobre esta discusión quiero dirigir la atención hacia tres consideraciones principales. En primer lugar, pues está el derecho a actuar libremente. Y estoy hablando sobre estas personas que incurren en lo que Ponce de León denomina conductas de riesgo, ¿no? Este derecho a actuar libremente hace referencia a poder ejercer como uno desea y encaminar su vida sin ninguna interferencia, obstrucción, coerción o manipulación de parte de otros. Y en particular, el derecho a actuar conforme a nuestras decisiones autónomas en relación con la planeación y la estructuración de nuestras vidas. Desde luego, todo esto sujeto al reconocimiento y aceptación de los mismos derechos en los demás. En segundo lugar, está el valor importante de que el acceso a servicios y tratamientos médicos sea equitativo o razonablemente igualitario. Entendido este valor en términos abstractos como un requisito de justicia social. Pues la fuerza de estos dos primeros tipos de consideraciones en contra de algunas propuestas como la que pone sobre la mesa Ponce de León y que ya mencioné anteriormente, me parece innegable y peligrosamente soslayada. En el primer caso, por ejemplo, contra cualquier propuesta en favor de la aplicación amplia de pruebas obligatorias de seropositividad a VIH, dadas ciertas circunstancias actuales de la sociedad mexicana. Y en segundo caso, contra, por ejemplo, cualquier propuesta en favor de limitar drásticamente el acceso a abortos gratuitos y seguros, dadas otras circunstancias actuales. A pesar de esto, y con esto voy a la tercera consideración, la cual recae en el asunto de la salud pública, pues esto atañe en cuanto al problema más o menos específico que estamos considerando aquí, la innegable deseabilidad de prevenir nuevas infecciones por VIH o cuando menos reducir su frecuencia. Aunque cualquiera de estos tres tipos de consideraciones que ya he mencionado, la libertad, el acceso equitativo y la salud pública, puede de hecho encontrarse en tensión con cualquiera de los otros dos. Quizás se debería hacer notar que tanto la frecuencia como la intensidad de tales tensiones
puede exagerarse engañosamente si se las trata de un modo demasiado abstracto, ¿no? Considérese a manera de analogía los continuos debates en torno a si las universidades públicas deberían aspirar a ser centros de excelencia académica o más bien deberían concebirse como instrumentos para promover la justicia social y la igualdad. A pesar de la evidente afición humana por el dramatismo al cual todos hemos sucumbido y la vehemencia de tales debates, un par de consideraciones bastante modestas podrían ayudar a volverlos un poco más edificantes. En primer lugar, que el progreso hacia la justicia social, incluso la igualdad, se facilitaría sin duda si ampliáramos precisamente el acceso a centros de excelencia. Piénsese, por ejemplo, en la educación de los médicos. Y en segundo lugar, que la apreciación genuina de la excelencia académica seguramente tiene que afrontar una preocupación por la pérdida de casos potenciales de tal excelencia, ocasionada precisamente por las injusticias y las desigualdades. Bueno, pues el alejamiento de la abstracción excesiva, en el caso del estudio de la ética, debería de cualquier modo dar pie a la pregunta sobre exactamente qué supondría implementar la propuesta mencionada de Samuel Ponce. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, con un caso en el que una madre en condiciones de pobreza transmite el virus de inmunodeficiencia humana a su hijo antes de nacer? Y este es un ejemplo de los más importantes que menciona Samuel Ponce de León. ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso ese niño habrá de recibir tratamiento completo y gratuito, pero no su madre? O bien, la cuestión del tratamiento de la madre habrá de depender de exactamente por qué ocurrió el contagio, por su ignorancia, por negligencia o por falta de acceso a servicios y tratamientos médicos apropiados, por no mencionar más que tres posibilidades, ¿no? En realidad puede haber una playa de posibilidades. Si fuera por ignorancia o por negligencia, pensemos, su enfermedad sería considerada enfermedad previsible y por ende se le tendría que negar el servicio gratuito a ella exclusivamente y no a su hijo. Entonces, este asunto dependerá cuando menos en parte de cómo precisamente la madre llegó a infectarse y en un caso en el que la infección de la madre haya ocurrido por vía sexual. El asunto de su tratamiento dependerá de por qué exactamente ocurrió la infección. Repito, de ignorancia, descuido, mala suerte, por el machismo de quien la infectó, porque le ofrecieron algún incentivo económico no despreciable a cambio de relaciones sexuales sin protección, o incluso por violación, solo por mencionar algunas posibilidades en este caso. Me parece que son cuestiones interesantes. En más de una manera surge aquí entonces el espectro de alguna supuesta moralidad sexual que divide a las víctimas inocentes, los que se enferman sin deberla ni temerla, y por el otro, los pecadores castigados justamente.